Bueno, acabamos de leer una porción que escribió el apóstol Pablo. Dice que antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, como es un miércoles de estudio bíblico, descubriendo las escrituras, bueno, que creo que los que pasamos a esta plataforma nos preparamos de la mejor manera, pedimos a Dios que quiere que le hablemos al pueblo. Y gracias a usted porque está acá. Le pido que pongamos atención, hermanos, a los acontecimientos que están pasando. Usted ya se dio cuenta, Estados Unidos ganó otra vez este señor. Hay que orar mucho por ese pueblo, hay que orar por el mundo. Pero también, hermano, a manera de introducción, bueno, vamos a hablar lo que verdaderamente vamos a hacer. Como les decía, el 31 de octubre se celebran 2 eventos. Y si usted se fija, hermano, el que tiene más realce es lo mundano. Amén. Que lo anuncian y lastimosamente muchas veces nosotros como cristianos participamos también de eso. Pero si usted se da cuenta, si usted investiga, si usted analiza, todo eso, hermano, tiene un trasfondo satánico. Pero se celebran dos acontecimientos, uno, como le decía, satánico, y otro que dio origen a la reforma protestante. Y esto fue el 31 de octubre de 1517. Ya, hermano, yo son quizá 507 años desde que se dio ese acontecimiento. Bueno, nosotros como bautistas se nos ha enseñado que no dependemos de la reforma, porque nosotros somos desde los inicios de Juan el Bautista, por eso lo llamamos bautistas. Pero las diferentes iglesias, denominaciones salieron de acá. Hermano, fueron luchas, más que todo, teológicas. Cuando, bueno, hermano, aquí o se toma como base las 95 tesis que Martín Lutero fue a clavar prácticamente en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Pero, hermano, en eso participaron muchas personas, no solamente él. Él fue uno de los reformadores, pero hay varias personas que también participaron en eso. Pero cuando estamos hablando de esto, hermano, cuando Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546, fue un monje agustino. La iglesia, hermano, tradicional tiene diferentes ramas también, pues están los agustinos, un montón de que hay, pero él era un monje, era un sacerdote. Clavó sus 95 tesis en la puerta conocida de la catedral de Wittenberg, marcando el principio de la reforma protestante. Pero ¿por qué, hermano, le dicen protestante? Porque protestó por las cosas que la iglesia tradicional en ese momento estaba haciendo. Recuerda, hermano, que los imperios, cuando dominaban el mundo, imponían sus leyes, imponían sus religiones, y la que predominaba en ese momento fue la religión católica, apostólica y romana. Eso es lo que gobernaba, y usted se acuerda o ya ha oído hablar de las famosas cruzadas, de las guerras santas. Fue cuando la iglesia tradicional estaba persiguiendo a los cristianos, aquellos que verdaderamente dependían de la Biblia y de las cosas que Jesús había dejado. Por eso, hermano, si usted recuerda, la iglesia tradicional está llena de dogmas, de reglas, que la gran mayoría no tienen bases bíblicas. Por eso se dio lo que es esto, la reforma protestante de esta persona. Entonces, la reforma protestante, hermano, representó un movimiento de colocar a Dios como se ha revelado en Cristo en el centro de la vida y del pensamiento de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Creo que si hacemos una encuesta, quizás como el 90-95% de los que estamos en este lugar salimos de la iglesia tradicional. Amén. Y muchos conocemos lo que ahí pasa, todas las normas, los dogmas y todo lo demás que tiene. El bautismo de infante,
la confesión, todos los sacramentos que quizás la mayoría los practicamos. Yo quizás hice como 2 o 3, hermano. Pero ellos tienen sus normas, pero la gran mayoría de eso no tiene base bíblica. Y lo que a Martín Lutero fue lo que le atrajo más, o lo que él se molestó más, fue esto de la venta de indulgencia. No sé cuántos han oído hablar de eso. Y eso era que si a usted compraba la salvación por diferentes, ¿cómo se llama? Cantidad de dinero. Y lo que le habían dicho, que si usted compraba la salvación, le daban un papel, una carta. Si usted la andaba en la bolsa y el día de su muerte usted tenía pase directo al cielo. Y eso es lo que le vendía, hermano, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Señor. Amén. No comprando la salvación. Y más adelante vamos a ver que somos salvos por gracia, por misericordia de Dios. No porque la compremos o porque la merezcamos. Amén. Entonces, ahí es donde comenzó esto, hermano. Hay muchas personas que participaron en este movimiento. Y entre ellos está John Wycliffe, que fue uno de los reformadores y se conoce como el lucero del alba de la reforma. Está también Hans Hus, que expuso que la escritura tiene autoridad plena sobre la tradición. Y otros reformadores, hermano, que lo estaba buscando por ahí, pero no los pude encontrar. ¿Por qué se dio la reforma? Y este, hermano, fue una revuelta teológica extendida en Europa, allá fue donde comenzó esto, y esto se dio, hermano, contra los abusos y control totalitario de la Iglesia Católica Romana. Y lo digo, hermano, con nombre y apellido. Ahí, hermano, se ataca el sistema, como les decía, de las indulgencias, que es vender el perdón de los pecados en forma de documento. Eso fue lo que, como decimos muchas veces, la gota que derramó el vaso. También, hermano, se trató la no autoridad del Papa. Lo del purgatorio, que tampoco no tiene bases bíblicas. El sacramento de la confesión de una persona con otro, etcétera, etcétera. Hermano, sería largo el tiempo si nosotros ponemos a estudiar esto. No solamente sería un estudio, sino que varios, si nosotros ponemos a estudiarnos punto por punto esto. Pero aquí le estoy dando quizás más que todo la esencia. ¿Por qué se dio? ¿Por qué muchas veces se dan las protestas? Porque muchas veces no estamos de acuerdo, hermano, con los sistemas o con las cosas que pasan en el mundo. Y esto fue en el aspecto teológico o cristiano. Como les decía, se atacó todo esto: vender el perdón de los pecados, la autoridad del Papa, el purgatorio, el sacramento de la confesión, etc. Lutero fue un alemán. Él inició la reforma en Alemania. Esta otra persona que se llama Ulrico Zwinglio, que fue en Suiza, Juan Calvino en Francia. Y estos hermanos protestaban, como les decía, contra las diversas prácticas antibíblicas de la iglesia tradicional y promovieron un retorno a la sana doctrina bíblica. Si usted recuerda, hermano, antes los únicos que podían tener la Biblia eran los sacerdotes. Y la gran mayoría, bueno, yo nunca, hermano, nunca oí una misa en latín, pero la Biblia estaba escrita en latín. Y ese era un idioma que solamente se practicaba en ese lugar. Y si usted, bueno, le recomiendo un testimonio de un ex sacerdote, ¿cómo se llama? Alex Márquez. ¿Cuándo se acuerdan de los famosos cassettes? Yo tenía eso, lo tenía en 4 cassettes porque es muy largo. Y allí, hermano, explica verdaderamente todo lo que ha pasado. Se lo recomiendo, búsquelo allí.
Ahí lo va a ver. Y él explica mejor que mis palabras todo lo que, porque él vivió, porque él conoció, él estuvo allí. Explica todo lo que se hacía en ese lugar. Como les decía, hermano, aquí mencioné solamente 3 personajes. Los que, vaya, está la iglesia luterana, la anglicana y un montón de que salieron de la reforma. Pero vamos a entrar en materia. ¿Por qué se dio, hermano, de todo esto? La teología de la reforma, bueno, ya vimos o hemos oído que fueron 95 tesis, que fueron protestas basadas en la Biblia, que Martín Lutero clavó ahí, va, pero no vamos a estudiar esas 95 tesis, hermano. Solamente las más principales se han resumido, como se conoce, en 5 solas, así solas. Y estas son, la número 1, sola, así se escribe, sola escritura, que significa solo por la escritura. Váyase allá a 2 Timoteo y le pido allí a los hermanos que si me puedan ayudar poniéndome los versículos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de la sola por la escritura. Segunda Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, hermano, solo la escritura. Amén. Y si usted se fija, la iglesia tradicional tiene un montón de libros y cosas. Bueno, hace poco, y esto me voy a hacer un paréntesis. Hace poco anduve allí por la, ¿cómo se llama esto? Lo que está allá por Sabor del Mundo, ese centro comercial, ¿cómo se llama? Galerías. Y allí, hermano, en el segundo nivel hay un cajón donde muchas personas van a dejar libros. Y allí dice, si usted quiere, agarre uno, lo lee y lo regresa o se lo lleva. Y estuve buscando allí, pues. Y me hallé un librito, un folleto allí católico que ahí lo estoy leyendo. No porque me quiero hacer, hermano, solo para mí me gusta investigar. Investigar las cosas que verdaderamente le enseñan a uno. Y allí lo ando. Y ya lo comencé a leer. Pero lo estoy comparando muchas veces con la Biblia, aunque muchas veces no tiene eso, vaya, cierro paréntesis. Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Porque la gran mayoría de escritos que tiene la iglesia tradicional no tiene base bíblica. Por eso aquí la primera sola fue solo por la escritura. Y acabamos de ver la palabra que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Cuántos creemos eso? Y muchas personas dicen, ah, pues sí, pero lo escribieron hombres. Sí, pero fueron hombres inspirados. Aproximadamente como 40 hombres que no se conocían entre sí. Agricultores, reyes y de toda clase. Pero todo lo que ellos escribieron inspirados compagina con la palabra de Dios. Por eso dice que es útil para enseñar. La palabra de Dios, hermano, nos enseña el camino a Cristo. Amén. Nos enseña lo que nosotros somos pecadores, nos enseña que necesitamos cambiar, que necesitamos arrepentirnos. Dice que para redarguir, para corregir, nos corrige nuestra vida. Y dice para instruir. Para todo eso sirve la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, la Biblia, para nosotros como cristianos, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Amén. Porque, hermano, bueno, yo creo que nosotros venimos acá solamente con nuestra Biblia. Amén. Y si ya le traemos, mire, vamos a leer la Biblia, pero vamos a leer otro libro, allí nos estamos saliendo de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, para nosotros como cristianos, la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Los reformadores, hermanos, enfatizaron que las escrituras y no la tradición o autoridad humana son la verdad revelada de Dios para guiar nuestras vidas. Amén. Y si usted y yo nos dejamos o nos perdemos es porque no
leemos, porque no analizamos lo que es la palabra de Dios. Por tanto, hermano, nada que contradiga la revelación de Dios para regular la vida del creyente es veraz, es mentira. Amén. Váyase un poquito más atrás, esto no se lo di a los jóvenes. Váyase allá a Gálatas capítulo 1. Pues ya se lo van a poner allí. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10. Dice allí, no hay otro evangelio. Y aquí Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, perdón. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y usted y yo, hermanos, sabemos qué significa anatema. ¿Cuántos no saben qué significa anatema? ¿Quién no sabe? Y anatema significa maldito de parte de Dios. Eso significa anatema. Por eso aquí Pablo lo está diciendo. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo está diciendo Pablo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces, hermanos, en las congregaciones, en la iglesia? Que muchas veces los líderes quieren agradar más a los hombres que a Dios. Porque no se habla del pecado, no se habla de las injusticias, no se habla de nada. Y ese es el problema que muchas veces pasa en las iglesias. Por eso dice aquí, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hermano, cuando Dios nos hable, como decía nuestro pastor general, si es para nosotros, agarremos nuestra parte, amén. Vaya, ya vimos que solamente la escritura es la inspirada por Dios y es la que a usted y a mí nos tiene que guiar en nuestra vida cristiana. La número 2, la sola número 2, sola Christus o solo por Cristo. Váyase allá a Hechos, un poquito más atrás, Hechos 4:12. Ya lo van a poner ahí. Dice, y en ningún otro hay salvación. Estamos hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que dice la tradición? Las obras. Y las obras, hermano, está buena, está bien que las hagamos. Pero dice allí que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación, hermano, se encuentra solo en Cristo. Amén. Excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Cristo, hermano, es el único mediador entre Dios y la humanidad. Cuando dicen amén. No hay una comediadora, corredentora, como lo quieren vender, sino que solamente Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a ese que usted y yo debemos de clamar, debemos de pedirle, que interceda por nosotros. No como lo quieren vender la tradición que tenemos una corredentora, que los santos y todo lo demás. Dice la palabra de Dios que los muertos nada saben y no pueden tampoco interferir por nosotros. Amén. Entonces sola, ya vimos dos. La segunda es sola Cristo o solo por Cristo. Nada más. La número 3. Sola gratia o solo por gracias. Váyase allá un poquito más adelante
Efesios capítulo 2, versículos conocidos, hermano. ¿Qué es lo que dice Efesios 2? Porque por gracia soy salvo. ¿Cuántos somos salvos? ¿Pero por qué somos gracias? Porque lo merecemos. Es que nadie, hermano, merecía ser salvo. Por eso usted y yo, hermano, debemos estar agradecidos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque vino a este mundo. Él ya sabía lo que venía, ya sabía la misión que traía. Y él ya sabía que lo iban a apedrear, que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar, pero lo hizo por amor a usted y a mí y a todo el mundo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué, hermano? Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo. Ya viene Navidad, hermano, y ya la gente se preocupa por regalarle y todo lo demás. Y nosotros muchas veces no nos acordamos, no le damos gracias a Dios por ese regalo que nos dio, el regalo de la salvación. ¿Qué significa esta sola? Que solo por la gracia proclama que la salvación es un don, es un regalo de Dios y no algo que podamos merecer. Amén. Pues como decía, hermano, nadie merecía la salvación. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 creo que dice que la paga del pecado es. Entonces, hermano, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Jesús, por su gracia, nos regaló ese don, nos hizo ese regalo de la salvación. Entonces, hermano, dice, por tanto, es algo que el pecador recibe basado en los métodos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Porque cuando Él vino, hermano, vivió entre nosotros, nos enseñó el camino al Padre, sufrió, también murió, pero resucitó y está allá preparando un lugar para usted y para mí. Amén. Por eso solo por la gracia de Dios. La cuarta sola es sola, se escribe fide, pero bueno, no sé cómo se pronuncia, pero solo por fe. Romanos, váyase un poquito más atrás, Romanos 3:23, en adelante. Romanos 3:23 dice, como le decía al principio, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Comprando indulgencias, haciendo culto. No, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuántos somos impacientes? Que nos gustan las cosas rápidas. Pero va que Jesús, nuestro Dios, nos tuvo paciencia. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo paciencia para conmigo, hermano? Como 30 años. No sé, usted. Que me estaba llamando, que me estaba diciendo. Y ya les he contado que ya en el año 99 me iba a morir. Bien joven. Y sin haber amado, como dice alguien por ahí. Pero por su paciencia, hermano, me preservó la vida. Y aquí estoy frente a ustedes. Y no pensaba en esto, pero dice allí va. Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que
Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice, queda excluida. Por lo cual, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuántos tenemos fe? Y dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Porque ¿qué es lo que dice la ley, hermano? ¿Cuánto lo podemos las leyes de tránsito? Y tengan cuidado, ya van a comenzar la fotomulta. ¿Qué es lo que dice la ley de tránsito? Que hay un recorrido a 60 kilómetros. Pero como somos locos, le metemos 90. ¿no? Y cuando los para el policía, ¿qué es lo que decimos? No, si yo venía a 60. Esa es la ley. ¿Y qué es lo que les decía la ley? La ley nos descubre que somos pecadores. La ley de Dios. Ahora, hermanos, las leyes humanas, ¿cómo son? Por eso dice que solo por la fe. Por eso se dice aquí, el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, hermano, el cuerpo de bomberos, los paramédicos, los rescatistas, todos se fueran salvos. Porque hacen buenas obras, amén. Y usted y yo podemos hacer buenas obras, no por alcanzar la salvación, sino porque como cristianos, ¿cuántos cristianos vemos acá? Estamos obligados a hacer buenas obras. Así de fácil. Entonces, hermanos, la fe es lo más importante. Esta sola enseña que somos justificados por la fe únicamente. La salvación, hermanos, solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Amén. Nadie más. Ay, que mi abuelita va a interceder por mí. Nada. Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir, hermano, y eso no contribuye. Allá vaya a ser Romanos 1:17, versículo muy conocido, y este es el que ocupó Martín Lutero para justificar lo que él estaba haciendo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos vemos acá? Bueno, vemos como 3, ¿y los demás? Hermano, y bueno, está bien que no, pero usted y yo somos justos porque fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos justos, no por las obras, no por nada más. Y la última, sola, dice solo a Dios la gloria, o soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Romanos capítulo 11, versículo 35. Dice, creo que me equivoqué. Romanos 11 le dijo. Ay, aquí creo que me equivoqué. Porque no es esta cita. Dice, o quién le dio el primero para que fuera compensado, porque por él. 36 es, hermano, perdón. El versículo 36, se lo di mal. Dice, porque de él, está hablando de Jesús, o Dios, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, la gloria siempre es para nuestro Dios. Amén. Por eso dice aquí, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Esta, hermano, nos recuerda que toda nuestra vida es para glorificar a Dios. Amén. Debería de ser para glorificar a Dios, ¿va? Cada acto de servicio, adoración y trabajo que usted haga para Dios debe de reflejar el propósito de glorificarlo solo a Él. Amén. Todo lo que usted haga, hermano, no para que lo vean, porque nosotros le podemos dar gracias. Amén, pastor. Nosotros le podemos decir gracias, hermano, por su servicio, por lo que hacemos. Pero que todo, hermano, lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Todo. Y termino con esto, hermano. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está hablando el salmista? Está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, la que alumbra, la que debe, hermano, prevalecer en nuestra vida. Todo lo que hagamos que sea acorde a la palabra de Dios, no en conceptos humanos, no en otras cosas, sino que todo lo que hagamos, hermano, debe estar apegado a la palabra de Dios. Hermano, la reforma no afectó solamente a la esfera religiosa de la sociedad, sino que abrió muchas puertas para todo lo que está pasando hoy día, hermano, y demos gracias a todas esas personas, porque la tradición siempre está ahí en sus rituales, en sus conceptos, y hay muchas personas que todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo. Démosle gracias a Dios porque se dio eso, hermano, y usted y yo podemos aprender más de Dios, podemos que Él sea nuestra luz, que sea nuestra guía, si nosotros nos permitimos. Pero la reforma, hermano, no afectó solamente a la esfera religiosa de la sociedad, sino que por medio de ella se abrió un panorama para que la humanidad conozca los planes y propósitos de Dios para el ser humano. ¿Y qué es lo que dice alguien por allí? Necesitamos regresar a la palabra, es decir, al Evangelio, a la Biblia. Ya no, hermano, ya debemos como cristianos, creo que ya la mayoría somos cristianos maduros. Toda decisión, todo problema, toda necesidad, traigámoslo a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar, le decimos: Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia, por su amor. Señor, perdona por alguna palabra, por alguna frase que no tenía que haberla dicho, Señor. Le pido, Padre Celestial, que pueda bendecir este grupo de hermanos y hermanas que están reunidos acá, Señor, que quisieron aprender, bendito Dios, y le pido en esta hora que alguna palabra, alguna frase quede grabado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser diferente. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a mostrar su luz, su misericordia, Señor. Como dice su palabra, que su santa palabra, la Sagrada Biblia, Señor, sea nuestra luz en medio de la oscuridad, Señor. Y que nosotros podamos alumbrar, Señor, con esa luz que nos dio Cristo. Señor, gracias por este pueblo. Les doy las gracias, Señor, también por todas aquellas, Señor, que en este momento quizás están alabando, bendiciendo su nombre, Señor, no basado en conceptos humanos, sino, Señor, en su palabra. Gracias, Señor, por justificarnos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias, bendito Dios, porque tenemos fe, Padre bendito, que un día vamos a estar en su presencia, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que todavía no han tenido ese encuentro real y personal con usted, Señor. Y si acá entre nosotros hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador, hoy es el momento. Recíbale, ábrale su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entrégale su vida. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, amado Dios, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Perdónanos, Señor, por las veces que le fallamos. Pero, Señor, queremos reconciliarnos con usted en este momento. Y le pido que nos bendiga, que nos pueda llevar con bien a todos nuestros hogares. Le pido, Señor, por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que están en los hospitales, Señor, por los que están en las cárceles, por los que están en las calles, Señor.
ancianos, por los niños, Señor, que han sido abandonados, por esos niños, Señor, que andan ingiriendo drogas, por esos ancianos, Señor, que han sido abandonados por sus hijos. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, bendito Dios. Te pido por la congregación acá presente, que nos pueda llevar con bien hasta nuestros hogares, y que el día viernes, Señor, estemos en tu casa para alabar y para bendecir su nombre, porque se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa.